En un hospital, temprano en la mañana, una enfermera registra la hora de la muerte en el historial médico. La luz fría de la habitación no se apaga, el monitor cardíaco ya no muestra actividad y por un momento todo parece estar en calma, incluso el aire. La familia, cogida de la mano, no puede decir nada. El cuerpo allí todavía se parece al del ser amado, pero algo crucial ha desaparecido. Es precisamente en este intervalo entre la vida y lo que viene después cuando una de las mayores preguntas de la humanidad cobra peso real. ¿Qué le sucede al alma justo después del último aliento? La mayoría de las tradiciones religiosas tienen sus versiones. Algunos hablan de reencarnación, otros de disolución de la conciencia. Hay quienes solo ven el final de un silencio eterno y absoluto. Pero también hay quienes creen que algo empieza exactamente ahí, cuando todo parece haber terminado. Y dentro de la visión cristiana, no es el final lo que domina esta hora, sino el comienzo de un viaje invisible, profundo y de consecuencias eternas. Esta cuestión que sucede en los momentos y días posteriores a la muerte rara vez se explora en profundidad. Se habla de la vida eterna como un concepto futuro y de la resurrección como un acontecimiento lejano, pero rara vez se presta atención al intervalo inmediato entre el último latido del corazón y la eternidad. ¿Qué ve el alma? ¿Qué siente ella? ¿Hay conciencia? ¿Hay memoria? ¿Hay dirección? Hay respuestas. En el cristianismo no estamos entregados al misterio total. La Biblia, aunque no siempre en un lenguaje directo, ofrece ideas poderosas, consistentes y reconfortantes sobre este proceso. Ella revela que este momento no es el abandono del alma, sino su transición. Lo que parece un final es, en realidad, un desplazamiento, un cruce, y no una travesía fría y solitaria, sino que se desarrolla bajo la mirada y la acción de Dios mismo. Hay una curiosidad poco comentada. En los estudios de experiencias cercanas a la muerte, muchos reportan sensaciones similares a la separación del cuerpo, la expansión de la conciencia y la presencia de algo más grande. Aunque la ciencia no confirma la vida después de la muerte ni valida las doctrinas espirituales, estos informes siguen apareciendo en clínicas, hospitales y centros de investigación de todo el mundo, creando un punto de intersección entre la fe y la investigación humana. Pero la fe cristiana va más allá de las sensaciones. Afirma que hay un propósito en la muerte, y más que eso, hay un viaje. No es una espera estática, sino un desarrollo de acontecimientos definidos. Desde los escritos de Salomón hasta los registros de Juan en el Apocalipsis, hay una línea clara que conecta el último momento en la tierra con la eternidad. Una línea que pasa por la separación del cuerpo, el encuentro con el Creador, la revelación del destino y el despertar espiritual. La muerte no es aleatoria, es un límite definido entre dos reinos, y cruzarlo no es un salto en la oscuridad, sino una entrada a un lugar que ya conocemos. Hay pasajes en las Escrituras que tratan del alma como algo que se mueve, que percibe, que siente, que recuerda. No es como quedarse dormido, no se apaga. Es, por el contrario, un comienzo de la conciencia en otra capa de la realidad. Una capa que está más cerca de Dios que cualquier templo u oración que jamás haya estado. Al pensar en esto, quizás la pregunta más honesta es si todo lo que conocemos como realidad desaparece, pero nuestra esencia continúa. ¿Qué encuentra esa esencia? ¿Quién lo recibe? ¿Qué define tu camino? Y quizás aún más provocativo, ¿estamos realmente preparados para este encuentro? Dentro de este silencio que sigue a la muerte, hay más movimiento del que uno imagina. El mundo no lo ve, pero algo se está moviendo. Hay una desconexión de todo lo terrenal y un acercamiento a lo eterno. El cuerpo permanece, el alma continúa. Y ahí comienza el viaje más significativo de la existencia,
uno que no se mide en el tiempo sino en la verdad. Es este territorio sagrado e invisible al que ahora entramos. No con el apuro de los curiosos, sino con la reverencia de quienes entienden que hay algo definitivo. No por superstición, sino por fe. Y por la necesidad de comprender lo que, al final, da sentido a la vida. Lo que sucede justo después de que termina. No es el paro cardíaco lo que determina el final de la vida. Es algo más sutil y profundo, la salida del espíritu. En silencio, sin estridencias, en el momento exacto en que el cuerpo deja de sostener la conciencia, se produce lo que la Biblia describe como el retorno del alma a su creador. El cuerpo es materia, estructura, pero el espíritu es el aliento que lo sostiene. Y cuando ese aliento se retira, la vida visible termina, pero la existencia del alma continúa. Este concepto ha estado presente desde la antigüedad. El libro de Eclesiastés, escrito unos 1000 años antes de Cristo, ya registraba claramente este movimiento. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta no es solo una idea poética, sino una declaración objetiva de separación. El cuerpo no está abandonado, simplemente cumple su ciclo natural. Pero la esencia que nos hace conscientes, capaces de amar, sentir, pensar y creer, esa parte no se disuelve con la muerte. Ella regresa. Muchos intentan entender este proceso como algo simbólico, pero la tradición cristiana sostiene que hay una transición real e inmediata. Esto se vuelve aún más evidente cuando miramos la forma en que se describe la muerte de Jesús. En los relatos evangélicos más antiguos, que datan de algunas décadas después de los hechos, hay una escena reveladora. Cuando Jesús está en la cruz, sus últimas palabras se dirigen al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta entrega no es una metáfora. Es el momento en que el cuerpo se agota, pero el alma se dirige hacia la presencia divina. No hay demora. No hay un tiempo de espera suspendido entre el último aliento y lo que viene después. Las Escrituras no hablan de un sueño inconsciente ni de una pausa hasta el fin de los tiempos. Por el contrario, muestran que el alma mantiene la conciencia después de la separación del cuerpo. Uno de los ejemplos más llamativos es la parábola del rico y Lázaro, contada por el propio Jesús. Ambos mueren. Uno se siente reconfortado, el otro atormentado. Ambos son conscientes. Ambos reconocen sus condiciones. No hay cierre. Hay percepción. Estos informes han apoyado durante siglos la comprensión de que la vida después de la muerte no es una suspensión, sino una continuación, en otro plano, con otra naturaleza, pero con plena lucidez. Esto no niega el dolor de la separación física, ni ignora la tristeza que sigue al duelo, pero refuerza la realidad de que hay algo más allá de la materia. El alma, liberada de las limitaciones del cuerpo, comienza a existir en un estado que no es de espera pasiva, sino de movimiento. La teología cristiana llama a esto el estado intermedio. No es el juicio final, aún no es la resurrección, pero es una etapa real, donde el espíritu permanece vivo. La muerte, en este sentido, es una puerta, no un muro. No destruye a la persona, simplemente interrumpe la vida tal como la conocemos. Esta comprensión también encuentra resonancia en muchos relatos contemporáneos. Los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, realizados desde la década de 1970, indican que los pacientes con paro cardíaco informan estar conscientes durante períodos en los que el cerebro ya no muestra actividad eléctrica. En 2014, una investigación publicada por la Universidad de Southampton, en Inglaterra, investigó más de 2000 casos y encontró patrones curiosos: percepciones visuales, sensación de desplazamiento corporal e incluso recuerdos verificables de situaciones ocurridas mientras la persona estaba clínicamente muerta.
Estos experimentos no tienen fuerza doctrinal, pero refuerzan la idea de que la conciencia humana puede persistir más allá de la función biológica del cerebro. Para los cristianos esto no es nada nuevo. Es una confirmación de lo que siempre ha sostenido la fe. El alma no depende del cuerpo para existir. Sin embargo, lo que sucede tras esta separación no es genérico. No es una dispersión aleatoria en el universo. Es un paso ordenado. El alma no flota sin rumbo. Ella avanza hacia lo que le corresponde. Para aquellos que vivieron en alianza con Dios, hay una certeza de acogida. Para quienes rechazan este camino, la separación de la presencia divina también es real. Aquí es donde la fe deja de ser una abstracción y se convierte en fundamento de la esperanza. Saber que la muerte no representa disolución sino desplazamiento cambia la forma de ver el tiempo, el dolor, el envejecimiento e incluso el fin. El hecho de que el espíritu abandone el cuerpo no es un error de biología ni un colapso del azar. Es el cumplimiento de algo que ha sido desde el principio. Un ciclo entre creación, existencia y retorno. En ese momento, el mundo visible ya no puede seguir el ritmo. Pero hay continuidad. Lo que aquí comienza no es el silencio. Es la continuación de una historia, ahora en un entorno que ya no está limitado por el tiempo, la carne o los fallos humanos. El alma sigue, y donde llega, todo lo que parecía abstracto se vuelve absolutamente real. Después de que el alma se desprende del cuerpo, el viaje no termina en el vacío. Está impulsado, no por el instinto, sino por un propósito. El siguiente paso, según los relatos más consistentes de la Escritura, es un encuentro inevitable. El momento en el que el ser humano se encuentra ante su Creador. Es un instante de revelación total, donde nada se oculta y todo se sabe. Este momento, conocido como juicio privado, es mencionado directamente en la carta a los Hebreos, cuando se afirma que los seres humanos mueren una vez y luego enfrentan el juicio. La claridad de esta afirmación desmonta la idea de reencarnación o repetición de vidas. No hay ningún ciclo, hay un destino. Y este destino no comienza al final de los tiempos, sino en el instante posterior a la muerte. No es lo mismo el juicio particular que el juicio final, descrito en los libros proféticos y apocalípticos. La diferencia está en la naturaleza y el alcance. El juicio final será público, colectivo y universal. El juicio privado es íntimo, individual e inmediato. No hay que hacer colas, no hay necesidad de burocracia espiritual. El alma se presenta ante Dios y allí revela quién era realmente. No solo lo que experimentó, sino lo que decidió creer, valorar y seguir. Esta revelación no está mediada por palabras. Dios no necesita pedir nada. Esto no es una entrevista, sino un reconocimiento. Es como si el alma, frente a la plenitud de la luz divina, comprendiera con precisión lo que realmente lleva en la vida. Sus intenciones, sus vínculos, su respuesta al llamado de la verdad. Para quienes vivieron con fe genuina, este momento no es un shock, sino el cumplimiento de todo lo que se esperaba. No se trata de mérito o desempeño religioso, sino de una alianza. La fe que marcó los pasos de la vida se manifiesta ahora como certeza ante la eternidad. Pablo, en su carta a los Filipenses, afirma incluso que prefirió dejar el cuerpo para estar con Cristo, no como una vaga expectativa, sino como una convicción personal. Por otro lado, para quienes rechazan la verdad, este encuentro resulta incómodo. No porque Dios te impida acercarte, sino porque tu vida no se ha alineado con la presencia divina. La separación es una consecuencia, no una imposición. El alma se encuentra ante aquel que es fuente de toda justicia, amor y santidad, y se da cuenta de que ha pasado toda su vida sin volverse a él. Es importante entender que este momento no es solo emocional. Él es existencial. Todo lo que parecía confuso o lejano en la vida terrena
se organiza en ese instante. El alma comprende claramente lo que antes parecía complicado. La cuestión no es si Dios juzga con dureza, sino si el alma, ante la verdad, es capaz de permanecer en su presencia. Jesús contó una parábola sobre esto. Un hombre rico que vivía para sí mismo y un mendigo llamado Lázaro lo ignoraron toda su vida. Ambos murieron. El hombre rico, inmediatamente consciente, se dio cuenta de su condición de tormento. Lázaro, en cambio, fue recibido en un lugar de descanso. Esta diferencia no se basaba en el estatus social o la apariencia, sino en la disposición del corazón. La presencia de Dios no es un ambiente neutral, es activa, intensa y absoluta. No hay manera de simular quién eres cuando tu alma está expuesta a una santidad tan completa. Es como si todo se iluminara al mismo tiempo. La verdad del pasado, la realidad del presente, el destino del futuro. Nada se escapa. Sin embargo, lo que hace que este encuentro sea profundamente significativo no es solo el juicio en sí, sino la manifestación de quién es Dios. No se revela con frialdad ni distancia. El que ve lo más íntimo del alma es también el mismo que ofreció la reconciliación por medio de Cristo. La verdad y la gracia se encuentran en este instante perfectamente. Para quienes han aceptado esta reconciliación, estar delante del Señor es como volver a casa. No es miedo, es seguridad. No es castigo, es comunión. El Dios que parecía lejano ahora es visible. El rostro que solo era imaginado en las oraciones, ahora brilla con una gloria que ningún lenguaje puede explicar. Esta realidad se expresa con poderosas imágenes en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuvo su visión, describió a Cristo con ojos llameantes, una voz como el sonido de muchas aguas y un rostro más brillante que el sol. No era el carpintero de Nazaret, era el Señor glorificado. El alma que encuentra esta presencia no tiene duda de dónde está, lo sabe. Esto no es guía, sino observación. Este reconocimiento no depende de una religión formal ni de un historial impecable. Tiene sus raíces en la relación. Aquellos que caminaron con Dios en la vida, incluso con fracasos, ahora se presentan ante Él con libertad. Y eso es lo que convierte el juicio en una celebración, no en una condena. Cuando el alma se encuentra ante el Creador, todo ocupa el lugar que le corresponde. Lo que era confuso queda claro. Lo que parecía aleatorio muestra su propósito. Y Dios mismo no está lejano ni inaccesible. Él está ahí, completa, intensa e innegablemente. Una vez que la verdad es revelada ante el Creador, el alma no permanece en suspensión. Se dirige hacia un destino acorde con su condición interior. No hay empate ni suerte arbitraria. Lo que sucede a continuación es una consecuencia natural de la elección hecha en la vida. Para quienes vivieron en comunión con Dios, hay bienvenida. Para aquellos que han caminado lejos de la verdad, la distancia también es real. Lo que se establece en este punto es la separación entre dos realidades espirituales que, aunque distintas, conviven desde los primeros relatos bíblicos: el lugar de descanso y el lugar de angustia. En la tradición cristiana, estos dos destinos reciben nombres específicos. Uno se conoce como paraíso, un espacio de consuelo, paz y presencia divina. El otro se llama Hades, no como castigo final, sino como lugar de retiro y conciencia de la pérdida. Ambos no representan aún el estado definitivo de eternidad, pero ya revelan plenamente el resultado de la vida vivida. Esta comprensión no surge de interpretaciones recientes. Está presente en las palabras de Jesús, especialmente cuando describe la condición de dos almas después de la muerte. Una es llevada a un lugar de consuelo, la otra despierta en el tormento. Estas no son metáforas. El lenguaje utilizado es objetivo. La narración no sugiere un estado de inconsciencia o una vaga espera. Cada una de las figuras descritas por Cristo
está lúcida, consciente de dónde están y por qué están allí. En el escenario descrito hay elementos que merecen atención. El hombre rico, que vivía para sí mismo, percibe con desesperación su nueva realidad. Recuerda su propia vida, siente sed, expresa preocupación por su familia que aún vive y reconoce que su condición es el resultado de decisiones. No cuestiona la justicia de lo que está viviendo, simplemente se arrepiente. Esto demuestra que después de la muerte no hay lugar para justificaciones ni defensas. El tiempo de decisión pertenece a la vida. La eternidad solo refleja esta decisión. Del otro lado está Lázaro, en paz. La narración indica que lo llevan, lo apoyan y lo protegen. No hay dolor, no hay angustia. Su nueva realidad está marcada por el confort, algo que nunca ha experimentado en su vida terrenal. Y este consuelo no llega por el mérito social, sino por la entrega a Dios. La imagen que emerge es la de un lugar de verdadero descanso, donde el alma ya no lleva las marcas del sufrimiento del mundo físico. El término paraíso se utiliza en otros pasajes de las Escrituras, incluido el diálogo de Jesús con uno de los hombres crucificados a su lado. Cuando el condenado expresa fe, Jesús responde con firmeza: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta afirmación refuerza la idea de que el encuentro con la eternidad no es un proceso largo, sino inmediato. No hay días de transición, ni pasos que superar. El alma es conducida directamente a su nueva realidad. Aunque el cielo y el Hades no son el cielo y el infierno finales, no son simbólicos ni provisionales en el sentido humano. Son estados reales, plenamente conscientes, donde el alma experimenta las consecuencias espirituales de su viaje. La diferencia entre los dos no está en el paisaje, sino en la presencia o ausencia de Dios. Lo que hace que el paraíso sea tan pleno es precisamente el hecho de que Dios está allí. Lo que caracteriza a Hades no es solo el sufrimiento, sino el alejamiento del Creador. Investigaciones recientes revelan que la creencia en un destino después de la muerte sigue siendo mayoritaria en muchas partes del mundo. Sin embargo, hay una fuerte caída en la creencia en la existencia de un lugar de castigo. Los datos publicados en 2021 por el Pew Research Center muestran que, entre los cristianos de Estados Unidos, más del 70% cree en el cielo, pero solo alrededor del 60% dice creer en el infierno. Esta diferencia revela una tendencia moderna a suavizar la doctrina del juicio, tal vez por malestar emocional o por un deseo de esperanza universal. Sin embargo, el mensaje bíblico sigue siendo claro. La eternidad no es un camino único para todos. La existencia de dos destinos distintos es a la vez una revelación y un llamamiento. Revelación porque muestra que hay justicia. Apelo porque todavía es tiempo de elegir. La Biblia no presenta el juicio como una amenaza, sino como una consecuencia. Cada alma recoge el fruto de lo que ha cultivado. No hay sorpresas. Lo que el alma encuentra es solo la confirmación de la dirección que ya estaba siguiendo. Esta separación también se presenta como definitiva. Jesús describe, en la misma parábola, un abismo entre los dos destinos, un espacio que no se puede cruzar. Eternity no ofrece atajos ni revisiones. La decisión pertenece al momento actual. Después de la muerte, no hay forma de cambiar de bando. Este aspecto de la doctrina cristiana es a menudo uno de los más desafiantes para el pensamiento moderno. En una cultura que valora las múltiples opciones y la flexibilidad constante, la idea de un destino eterno e inmutable parece dura. Pero, desde una perspectiva bíblica, es precisamente esta claridad la que hace que la gracia sea tan urgente. Saber que hay dos caminos refuerza la invitación a la fe, no al miedo. La misericordia está disponible, pero debe recibirse mientras haya vida. El alma no va por casualidad a un destino u otro. Se dirige según tu condición interior. No se trata de seguir reglas o seguir rituales,
Lo que pesa sobre el destino eterno es la relación con Dios. Esto es lo que define, al final, dónde encontrará el alma el descanso o el vacío. La realidad que se revela después de la muerte no está marcada por la inercia, sino por la percepción. El alma, al cruzar el límite de la existencia física, no entra en un estado de espera inconsciente. Al contrario, experimenta un profundo despertar. Es como si los sentidos internos, antes limitados por la materia, adquirieran total claridad. Esta conciencia no se reduce a recuerdos de la vida terrenal, sino que se expande a una comprensión más amplia de la verdad eterna. Dentro del pensamiento cristiano, esta nueva conciencia está activa. El alma no se disuelve ni calla. Ella reconoce su nueva condición, comprende su destino y comienza a interactuar con la realidad espiritual que la rodea. El apóstol Juan, al relatar sus visiones en el Apocalipsis, describe almas que están plenamente conscientes, en comunión con Dios y atentas al desarrollo de la justicia divina. Gritan, miran, esperan. No están suspendidos sino comprometidos. Esta percepción espiritual se describe en Apocalipsis, capítulo 6, donde se muestran las almas de los que murieron a causa de la fe. No solo existen, sino que también expresan conciencia del tiempo, de sus historias e incluso de las injusticias aún sin resolver en la tierra. Preguntan cuánto tiempo esperará el Señor para juzgar a los que habitan el mundo. Este grito revela más que anhelo. Muestra que, incluso en la presencia divina, el alma mantiene un vínculo con la historia que vivió y los efectos que dejó. Este estado, aunque libre de limitaciones físicas, no es estático. Permite la maduración espiritual. Algunas corrientes teológicas afirman que el alma continúa creciendo en el conocimiento de Dios, no por falta de algo, sino porque la eternidad es demasiado infinita para ser comprendida de una vez. El contacto directo con el Creador no agota la comprensión, solo comienza un descubrimiento que no tiene fin. El salmista ya intuyó esta posibilidad cuando escribió que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y deleites perpetuos. La palabra plenitud, en este contexto, no indica un estado de quietud, sino una experiencia continua. El alma no solo descansa, se profundiza. Cada momento es una inmersión más profunda en la bondad, la paz y la sabiduría divinas. Este despertar no ocurre en un ambiente de confusión. El alma no necesita orientarse ni desentrañar códigos misteriosos. Ella es acogida y guiada. La Biblia señala la presencia de ángeles enviados para ministrar a aquellos que heredarán la salvación. Esta acción no termina con la muerte. Al contrario, se intensifica. Los mensajeros celestiales no solo acompañan la transición, sino que también parecen participar en este comienzo de la vida espiritual consciente en el más allá. El contraste entre esta plena conciencia y la percepción limitada de la vida terrenal es sorprendente. Aquí los sentidos se ven afectados por el cuerpo, las emociones y el tiempo. Después de la muerte, el alma ya no depende de estas barreras. Ella ve claramente, entiende sin distorsiones. Lo que era ambiguo ahora se revela con transparencia. Esta lucidez también pone de manifiesto un profundo sentido de justicia. La actualidad, con todos sus defectos, empieza a verse desde una perspectiva diferente. El alma comprende que ninguna acción fue irrelevante, ningún gesto pasó desapercibido y ningún sufrimiento fue en vano. Esta comprensión no genera culpa ni ansiedad, sino comprensión. La verdad no es punitiva. Ella libera. Mientras tanto, del lado de los que se quedaron, la ausencia se siente como un vacío. Pero, desde el punto de vista de alguien que ha salido en paz con Dios, hay una expansión. El dolor queda atrás. Las preguntas obtienen respuestas. E incluso los momentos más difíciles de la vida cobran significado cuando se ven a la luz de la eternidad. La conciencia espiritual en el más allá no es una idea abstracta,
sino un punto constante en la narrativa bíblica. A lo largo de los textos sagrados hay registros de encuentros con figuras espirituales que demuestran lucidez, habla, memoria y emoción. Esto demuestra que el alma no pierde su identidad. Al contrario, se vuelve aún más plena como es. Y si este despertar es real para quienes caminaron con Dios, también lo es para quienes vivieron lejos de Él. La conciencia en el más allá no es un privilegio exclusivo. La diferencia está en la experiencia. Para algunos, es el comienzo de la plenitud. Para otros, es el comienzo de la ausencia. En ambos casos hay percepción. El silencio de la muerte es roto por la realidad que se revela. Y esta realidad responde no solo a lo vivido, sino también a lo elegido. No hay confusión ni desorientación. El alma despierta a las consecuencias de su historia, pero también a algo más grande que ella misma. Lo que comienza en este nuevo estado es una vida en otra dimensión, más intensa, más verdadera y, sobre todo, definitiva. El alma que despierta al otro lado de la vida trae consigo algo que no se pierde con el tiempo: la conciencia de lo que realmente importa. Y esta conciencia, una vez comprendida, transforma no solo el destino eterno, sino también la manera en que quienes aún caminan bajo el sol ven su propia existencia. Cuando comprendes que la vida no termina con la muerte, tu perspectiva cambia. Las emergencias cotidianas pierden fuerza. Las preocupaciones se reorganizan solas. La eternidad deja de ser un concepto abstracto y pasa a ser un referente concreto del presente. Esta percepción cambia la forma en que vemos el sufrimiento, los desafíos, las pérdidas e incluso la alegría. Cada momento comienza a vivirse con mayor intencionalidad. La muerte deja de ser un tabú y se convierte en una frontera natural, prevista, esperada, no con ansiedad, sino con preparación. No se trata de vivir con miedo al final, sino con conciencia de lo que viene después. Mucha gente evita pensar en la muerte. Prefieren la comodidad de una rutina distraída, sin confrontaciones existenciales. Pero esta elección no cambia la realidad. La única certeza que acompaña a todo ser humano es que, en algún momento, el cuerpo cesa y el alma lo sigue. Ignorar esto no pospone lo inevitable. Solo te impide vivir sabiamente. Por eso las Escrituras no tratan este tema como una amenaza, sino como una invitación. Invitación a vivir con propósito, con alianza, con fe. Invitación a reconocer que hay un Dios que no solo crea, sino que también recibe, guía y salva. Esta conciencia debería conducir a decisiones más profundas. No solo cambios de comportamiento, sino transformaciones de adentro hacia afuera. La fe, cuando es auténtica, no es una máscara ni una tradición heredada. Ella es la respuesta. Una entrega personal a quienes nos llaman con amor y verdad. La eternidad no se alcanza mediante la acumulación de buenas obras, ni tampoco mediante apariencias religiosas. La reciben quienes reconocen su fragilidad y aceptan dejarse guiar por algo más grande que ellos mismos. Jesús nunca prometió una vida sin dolor, pero garantizó que quien crea en Él nunca estará solo. Afirmó ser el camino, no uno de los caminos. Esta afirmación puede parecer radical, pero solo resulta incómoda para quienes aún no han comprendido el alcance de la gracia. Porque lo que Él ofrece no es un código de reglas, sino reconciliación. No requiere perfección, sino sinceridad. Con esta base, el sentido de la vida cobra otro color. Las elecciones ya no están motivadas únicamente por la conveniencia o el miedo y pasan a estar guiadas por la eternidad. Amar, perdonar, servir y crear vínculos profundos. Todo esto adquiere un nuevo peso cuando miras más allá de la hora. Porque la verdad es que con la muerte no se lleva nada que realmente importe. Solo separa lo fugaz de lo que queda. Incluso el dolor de la ausencia, para quien ha perdido a alguien que vivió en comunión con Dios, puede superarse con esperanza. El dolor
no es la ausencia de fe, es el reconocimiento de que el amor era verdadero. Pero cuando se comprende que la separación no es definitiva, el anhelo se mezcla con la expectativa. Un día, el reencuentro dejará de ser una promesa y se convertirá en una realidad. No como un recuerdo, sino como una presencia restaurada. Vivir con la mirada puesta en la eternidad no significa ignorar el presente. Al contrario, significa valorarlo más. Cada relación, cada gesto de compasión, cada elección ética, cada oración hecha en silencio, todo cuenta. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en superficialidades y demasiado tiempo si se piensa solo como un cuerpo. El alma continúa, y lo que ella se lleva no son bienes, estatus o títulos. Lleva las marcas de lo que realmente se vivió. El viaje del alma, como hemos visto, es continuo. Lo que comienza con un último aliento se desarrolla en separación, revelación, destino y conciencia. Y eso debería ser suficiente para hacernos preguntarnos: ¿estamos viviendo con el fin en mente? ¿Estamos preparando el espíritu con el mismo cuidado con el que cultivamos nuestra apariencia? ¿Estamos construyendo algo que resistirá la prueba del tiempo? Estas preguntas no son para alimentar la culpa, sino para despertar la lucidez. Todavía hay tiempo. Todavía hay espacio para empezar de nuevo. La puerta sigue abierta, no por mérito, sino por misericordia. Y aquel que lleva el alma más allá de la vida está disponible ahora, mientras el corazón aún late y la conciencia aún escucha. Al final, todo se reduce a una elección. No es una elección forzada, sino reveladora. La eternidad no será una sorpresa. Para cada persona será un reflejo de lo que llegó a ser, cuando todavía estaba a tiempo de decidir. Si algo nos enseña la muerte, es que la vida tiene un valor inconmensurable y que lo que realmente cuenta no acaba en ella. Hay una continuidad que va más allá de la tumba, una historia que no termina en el cuerpo, un propósito que abarca siglos y llega a lo eterno. Y si eso es cierto, entonces vale la pena vivir como alguien que ya sabe lo que viene después. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si has llegado hasta aquí, gracias por seguir esta reflexión. Hay mucho que todavía podemos explorar juntos sobre temas que realmente importan, y el próximo video ya está en camino. Para continuar este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás cuando se publique nuevo contenido. Aprovecha también para dejar tu me gusta y compartir con cualquiera que pueda estar interesado en esta conversación. Cada interacción ayuda a que este contenido llegue a más personas de forma orgánica. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.